Pedro era un hombre de origen humilde, nacido en un pequeño pueblo de Centroamérica. La extrema pobreza en la que vivía junto a su esposa Claudia y su hijo recién nacido lo llevaron a considerar opciones que jamás habría imaginado. Día tras día, Pedro miraba el panorama que rodeaba su hogar: campos áridos, techos de hojalata, paredes frágiles y una sensación de que, por más que trabajara, su esfuerzo jamás sería suficiente. Claudia, por su parte, era una mujer fuerte y optimista que apoyaba a Pedro y siempre trataba de animarlo, aunque en el fondo compartía la misma desesperanza. Juntos soñaban con un futuro donde su hijo pudiera crecer sin las carencias que ellos habían experimentado. Fue entonces cuando surgió la idea de emigrar. Pedro escuchaba historias de otros hombres de su pueblo que habían partido hacia Estados Unidos y regresaban, años después, con algo de dinero para sus familias. Cada relato parecía una promesa de que, con suficiente sacrificio, él también podría cambiar su destino. Después de muchas noches de reflexión, lágrimas y dudas, Pedro y Claudia tomaron la dolorosa decisión. Claudia, con el corazón roto pero la esperanza encendida, despidió a Pedro en una madrugada silenciosa, sin saber si volvería a verlo. Con una maleta ligera y un alma pesada, Pedro emprendió su viaje hacia el norte, lleno de miedos y sueños. La travesía fue ardua y desgarradora. Pedro enfrentó el cansancio, el hambre, el frío y el miedo constante, pero cada paso que daba era impulsado por el deseo de ver a su familia vivir mejor. Finalmente, tras semanas de viaje, Pedro llegó a Estados Unidos y encontró trabajo en el campo. Los días eran largos y duros, pero él siempre mantuvo en mente su promesa a Claudia. Apenas logró juntar algo de dinero, comenzó a enviar remesas, sacrificando incluso su propia comida para que su familia pudiera tener una vida más digna. El primer año, gracias a los envíos constantes de Pedro, Claudia logró pagar las deudas que agobiaban a la familia. Al poco tiempo, su hogar comenzó a mejorar, ya no llovía dentro de la casa, y el pequeño empezaba a tener ropa nueva y zapatos decentes. Claudia siempre agradecía en sus cartas, expresándole a Pedro cuánto lo extrañaban y cómo estaban cuidando cada centavo que él mandaba. Pedro le respondía con entusiasmo, imaginando el día en que pudiera regresar a abrazarlos. 3 años después, Pedro logró reunir lo suficiente para que Claudia pudiera construir una casa de ladrillo en el terreno familiar. Era la primera construcción de ese tipo en su familia, y Claudia se sintió orgullosa al ver los frutos del sacrificio de su esposo. En cada carta, ella le contaba con alegría sobre los progresos, describiéndole las paredes sólidas, las ventanas de vidrio y el techo que por fin los protegería de la intemperie. Claudia registró la casa a su nombre, pues Pedro confiaba en ella completamente y veía su esfuerzo como una inversión para su familia. Pasaron 2 años más, y con los ahorros acumulados Pedro ayudó a comprar 2 camiones para iniciar un negocio de transporte. Pedro continuaba viviendo en condiciones difíciles, casi sin gastar en sí mismo, ya que cada centavo iba destinado a su hogar. A pesar de la distancia y de los sacrificios, Pedro se mantenía motivado, soñando con el día en que todo estaría listo para regresar y disfrutar de lo que había logrado construir para su familia. Sin embargo, el tiempo y la distancia comenzaron a cambiar el vínculo entre Pedro y Claudia. Aunque las cartas llegaban cada vez con menos frecuencia, él nunca dudó de su amor y de su compromiso. Claudia, por su parte, se fue acostumbrando a la ausencia de Pedro. Vivía su vida como si él fuera una figura lejana y, sin darse cuenta, comenzó a olvidar aquellos momentos que habían compartido juntos. Un día, Claudia conoció a otro hombre. Al principio, lo veía solo como un amigo, alguien con quien compartir el día a día, pero poco a poco sus sentimientos cambiaron. La presencia de este hombre llenó el vacío que Pedro había dejado, y Claudia, aunque con cierto sentimiento de culpa, terminó involucrándose emocionalmente con él. El tiempo pasó, y Pedro, lejos de sospechar lo que ocurría, continuaba trabajando y sacrificándose por el bienestar de su familia. Finalmente, tras 8 años de haber partido, Pedro decidió regresar a su tierra. Con el corazón lleno de emoción, imaginaba el reencuentro con su familia y la vida que por fin podrían compartir. Cuando llegó al pueblo, se dirigió con pasos ansiosos hacia su casa, la que había construido con tanto esfuerzo y cariño. Al llegar, Claudia lo recibió fría y distante, como si fuera un extraño. Cuando intentó entrar, ella se lo impidió. Con la mirada perdida y la voz temblorosa, Claudia le confesó que había rehecho su vida con otro hombre y que ya no había lugar para él en su hogar.
Pedro sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No solo había perdido a su esposa y su hogar, sino que todo lo que había construido estaba a nombre de Claudia, quien ahora lo rechazaba. Su corazón se rompió en 1000 pedazos al ver llegar al amante de Claudia en uno de los camiones que él había pagado con su sudor y su sacrificio. La desesperación, la soledad y la traición fueron demasiado para Pedro. En un momento de profunda tristeza, sin saber cómo afrontar la realidad de su vida deshecha, Pedro tomó la trágica decisión de quitarse la vida ahorcándose, incapaz de soportar el dolor de haberlo perdido todo. Reflexión. Esta historia es un recordatorio de los costos invisibles de la migración y el sacrificio. En la búsqueda de un futuro mejor, Pedro dejó atrás lo más valioso que tenía, el amor y la conexión con su familia. La distancia no solo separa cuerpos, sino que también erosiona lazos y abre puertas a sentimientos de soledad y abandono. La falta de comunicación, la distancia y el tiempo transformaron el sueño de Pedro en una pesadilla. Que esta historia nos enseña a valorar la vida y los momentos compartidos, y a no sacrificar lo más importante en la búsqueda de lo material.